Vamos a abrir nuestras manos en este momento para invocar la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. De tal manera que lo que vamos a vivir hoy sea lo que Dios quiere que vivamos. Vinimos con alguna expectativa todos, algunos curiosidad, como vamos a ver hoy en el Evangelio de San Lucas, en el que se nos habla de Zaqueo, otros con deseo de ser sanados, otros con deseo de escuchar la palabra de Dios, de crecer en la fe, otros tal vez ni saben por qué están aquí, medio engañados, tal vez los trajeron, les dijeron que viniéramos a algún lugar, se sorprende que hayan llegado a este lugar, pero créeme que fue Dios el que te trajo, y Dios tiene algo para darte hoy. Lo importante es que tú y yo tengamos disposición para recibir. Por eso abrimos las manos, porque le decimos al Señor, quiero recibir lo que me quieres dar. Y lo más grande que me da el Señor siempre es la fuerza de su Espíritu. Vamos a invocar todos al Espíritu Santo con esta canción. Vamos a decir primero, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Ruach, oh Ruach, con poder, Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder, en el aposento alto, tu iglesia está esperándote, María y todos tus hermanos, en una sola voz, llamándome, fuego abrasador, quema nuestro ser, echa fuera el temor de una vez. Ruach, oh, vas a decirlo, Ruach, oh Ruach, con poder, Ruach, Ruach, oh Ruach, con poder. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Muy bien, vamos a sentarnos. Nos recibe una fría noche, pero una fría noche que de alguna manera se diluye con el calor humano que experimentamos en esta bella iglesia, con la cantidad de personas que vienen a este grupo de oración, con la cantidad de corazones que están buscando a Dios, que están buscando al Señor. Un frío físico, pero contrastado muy bien con el calor espiritual, con el fuego del Espíritu Santo que está hoy aquí con nosotros. Leímos el Evangelio del próximo domingo y voy a hacer una breve introducción explicando unos cuantos elementos que considero importantes del Evangelio para luego llegar al corazón de la predicación. Hoy vamos a hablar de qué es la reparación y cómo reparar. Hemos escuchado mucho el concepto de reparar. Reparar el corazón de Jesús, reparar el Inmaculado Corazón de María. 5 sábados para reparar el corazón inmaculado de María. Los viernes de reparación del corazón de Jesús. Novenas de desagravio. Vamos a entender qué es esto con base en el Evangelio. Pero empecemos estableciendo unos presupuestos y una serie de detalles que no podemos dejar pasar por alto de este lindo Evangelio. En primer lugar, nos encontramos con un hombre llamado Zaqueo, que era bajo de estatura. Este hombre era un publicano, un cobrador de impuestos, era una persona muy detestada por el pueblo. A ver, ¿a quién le gustan los impuestos? Pues a nadie. Pero por lo menos nosotros pagamos en teoría impuestos para el beneficio de nuestra propia patria. En teoría, los que no se roban. Pero en teoría pagaríamos para beneficiar nuestra propia patria. El problema es que en Israel, el Israel del siglo I, era oprimido por una potencia extranjera. Y los impuestos no se cobraban para el propio Israel, sino que se cobraban para Roma. ¿Quién era un cobrador de impuestos entonces? Era un recaudador, un de alguna manera expropiador de los bienes de la gente de su propio país para darlo a la potencia extranjera que les oprimía. Ya eso era muy mal visto. Normalmente eran judíos que se habían vendido a la potencia extranjera. Pero es que lo peor de todo es que además de que estaban de alguna manera expropiando los bienes de las personas para darlo a una potencia extranjera, eran terriblemente corruptos. Eran personas que no solo cobraban el impuesto que exigía Roma, sino que además robaban a las personas. Exigían más de lo que la persona podía pagar. Entonces un cobrador de impuesto era una persona tremendamente odiada por el pueblo. Tenemos uno muy famoso, que luego se volvió apóstol. ¿Quién me recuerda el nombre? ¿Cómo se llama? Mateo o Leví. Era un cobrador de impuestos y se volvió apóstol. En Cafarnaún, cobrador de impuestos y se volvió apóstol. Ahora estamos en otro sitio. Ya no estamos en Cafarnaún, no estamos en el norte de Israel, en la Galilea, sino que ahora nos encontramos en el sur. Nos encontramos en un pueblo llamado Jericó. Jesús entra y uno de estos cobradores de impuestos, que era chiquito, bajito, se fue corriendo a montarse un árbol. Y yo quiero que entendamos lo siguiente. Los cobradores de impuestos tenían mucho dinero. Eran personas que se codeaban con la crema innata de la sociedad. Eran las personas ricas, eran las personas influyentes. Y sin embargo, aunque Zaqueo era pequeño de estatura, era grande de corazón. Porque hizo algo que, por Dios, creo que no alcanzamos a entender la dimensión de lo que Zaqueo hizo. Zaqueo gozaba de mucho dinero,
de muchos contactos, los mejores banquetes, la mejor ropa, el mejor palacio. Se fue corriendo como un niño y se montó en un árbol. Para que más o menos me entiendan, haga de cuenta que viene el Papa y Ardila Lule o alguien del Grupo Santo Domingo, o pensemos en una persona muy poderosa en nuestro país, o pensemos en Bill Gates, pensemos en Mark Zuckerberg, en grandes millonarios, por ver al Papa salen corriendo y se montan en un árbol. Es decir, es impresionante el acto de humildad. Era pequeño de corazón, pequeño de estatura, perdón, Zaqueo, pero era grande de corazón. Lo que hizo fue un acto de profunda humildad, aunque estaba movido fundamentalmente por la curiosidad. Pero algo había en el corazón de Zaqueo que sabía que debía ver a ese hombre, a ese tal Jesús del que había escuchado tanto, a ese tal Jesús que hacía milagros, a ese tal Jesús que hablaba del perdón a los pecadores. Y él era un pecador. La religión de entonces se había cerrado muchísimo, se había estrechado demasiado. Éramos aquí los puros y allá los pecadores. Aquí los fariseos que cumplíamos la ley y allá los publicanos que no podían siquiera acercarse al templo. Aquí el fariseo que reza de pie ante Dios y en cambio el pobre publicano que se va a la parte de atrás y se postra, no es capaz ni siquiera de erguirse, no es capaz ni siquiera de mirar al Señor. Eran los fariseos que decían: gracias Señor porque soy perfecto, hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Y allá el publicano que decía: oh mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, no merezco ni siquiera dirigirme a ti, pero por favor dame tu perdón. Cuando Zaqueo escuchó eso, cuando Zaqueo escuchó que Jesús había dicho una parábola donde los fariseos no eran los santos, sino al contrario, el publicano podía ser perdonado, Zaqueo quería conocer a ese hombre. Él quería conocerlo. Él quería escuchar de los propios labios de Jesús esas palabras. Y se fue y se montó un árbol. Se montó un árbol. Y hay un detalle bellísimo del Evangelio. Dice San Lucas que Jesús lo miró. Jesús lo miró. Por Dios, estamos bastante avanzados en el ministerio público de Jesús. Estamos en un momento donde Jesús era muy conocido, donde turbas enteras seguían a Jesús. Ya había multiplicado los panes, más de 5,000 personas, solo contando hombres, sin mujeres ni niños, estaban allí. Y ustedes saben que las cosas espirituales las siguen más las mujeres y los niños. Pero solo hombres habían 5,000. Imagínense cuánta gente había. Jesús era muy famoso. Había una enorme cantidad de personas seguramente queriendo verle, tocándole, estrujándole. ¿Se acuerdan del pasaje de la hemorroísa? Una cantidad de gente que estaba intentando tocar a Jesús. Que cuando la hemorroísa le toca, Jesús siente que un poder sale de él y dice: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice como que: Señor, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo que quién te tocó? No hagas ese tipo de preguntas. Acá están los fariseos, ¿qué van a pensar? El Señor estaba rodeado de gente, había mucha gente, pero el Señor mira a Zaqueo, lo mira, lo ve en el árbol, lo miró fijamente. ¿Se acuerdan de la canción? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho: Zaqueo, en la he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Se cumplió aquel momento, se cumplió aquella canción. Jesús miró a Zaqueo, le dijo su nombre y le dijo: baja, que hoy cenaré contigo. Y Zaqueo bajó, se fue corriendo. Y acá hay un detalle muy lindo. No solamente estamos hablando de la humildad de un Zaqueo que se quita todos los títulos, de la humildad de un Zaqueo que es capaz de pasar por encima de lo que la gente decía de él. El amor de un Zaqueo que se despertó en su corazón por lo que escuchaba de ese Jesús que hablaba bien de los corazones que se arrepentían. No solo estamos hablando de la mirada de un Jesús que traspasó su corazón. Yo me imagino cómo se llenaron de lágrimas los ojos de Zaqueo en aquel momento. Me imagino que Zaqueo sentía que su corazón se quería salir de su pecho. Cuando Jesús le ve, Zaqueo no podía creer que Jesús le estuviera viendo. Era imposible que un pecador como él fuera mirado con tanta ternura, con tanto amor. Pero Zaqueo además hace algo bellísimo. Zaqueo se baja del árbol. Se baja del árbol. Hay un detalle ahí.
Porque Saqueo hubiera podido quedar simplemente prendido de ese amor. Saqueo simplemente hubiera podido decir, oye, qué lindo momento. Pero cuando Jesús le dijo, ven que voy a tu casa, Saqueo se baja del árbol para recibir a Jesús en su casa. Saqueo no se queda con el retiro espiritual del fin de semana en el que sintió la mirada de Jesús, en el que escuchó su voz, sino que se bajó del árbol y se fue a vivir con Jesús. No se quedó con el momento, con la emoción de aquel grupo de oración donde hicimos una oración bellísima, donde mi corazón se ensanchó, donde lloré, donde empecé a sanar. No. Saqueo no se quedó en el árbol. Saqueo bajó del árbol e hizo lo que debía hacer, llevarse a Jesús a su casa. Es el paso que muchas veces nos falta dar a nosotros. Nos quedamos en el retiro. Nos quedamos en aquel grupo de oración. Nos quedamos en aquella lindísima prédica. Nos quedamos en el árbol. Sí, qué lindo aquel momento. Sí, Jesús me miró. Sí, qué retiro tan hermoso. Fin de semana maravilloso. Este fin de semana estuvimos en un retiro de matrimonios. Un joven, tendría 37, 38 años. Para mí todavía esos son jóvenes. Me acuerdo cuando decía un joven de 15 años. Uno va subiendo la edad en la medida en que uno mismo avanza. Que fue con su esposa, venían de Yopal, ganadero el muchacho, económicamente muy bien. Me decía, Wilson, estoy haciendo memoria. Y es que no recuerdo un fin de semana más bello, más feliz que este en toda mi vida. En el árbol. Cuando Jesús me mira, cuando escucho su voz. Oye, qué maravilla. ¿Se acuerdan de lo que pasó en el Monte Tabor? ¿Se acuerdan de Pedro diciendo, Señor, qué bien se siente aquí? Armemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Nosotros dormimos ahí al ladito de las chocitas, muy rico. No vamos a bajar a Jerusalén, donde esa gente que no te quiere, donde te van a crucificar. Quedémonos aquí. Y los otros apóstoles, los otros 9, pues ya verán qué hacen, buscarán trabajo en otra parte. Nosotros quedémonos aquí. El Señor le dijo, no, hay que bajar. Y justo bajando le dice, debo ir a Jerusalén a que me crucifiquen. Tal vez nosotros nos quedamos muchas veces en el árbol. Nos quedamos allí. Nos prendemos del árbol. Saqueo bajó del árbol y asumió las consecuencias de lo que había hecho. Llevó a Jesús a la casa, pero no solo lo llevó a la casa a decir, oye, gracias Señor, todo muy lindo, maravilloso, que me ha sanado el corazón. No. Acá viene el corazón de la predicación. Saqueo le dice al Señor, Señor, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. El 100%, el 50% a los pobres. Caridad inmediata. Y luego, si a alguien le he robado, y con seguridad le había robado a mucha gente, le devolveré 4 veces más de lo que le robé. 4 veces más de lo que le robé. Señores, he ahí una auténtica conversión. Aquel que es humilde, como Saqueo, que se siente pequeñito. Aquel que no le importa los rótulos que la sociedad le diga, que ya te vas a convertir, que te lavaron el cerebro, pero tú, una persona tan prestigiosa, pero tú eres universitario, inteligente, ¿cómo te vas a consagrar a la Virgen? No, se quitó todos los títulos, se montó allí al árbol. Aquel que es mirado por Jesús con inmensa compasión. Yo recuerdo en los retiros espirituales, para mí el sabor más delicioso, más sabroso, el mejor recuerdo de cada retiro, es un momento donde la persona está ante Jesús Eucaristía. Y saben, normalmente cuando uno está en el retiro, uno está al lado de la persona, los que van llegando, se ponen las personas de rodillas, adoran a Jesús y le miran. Y después cuando termina la adoración al Santísimo, hay que traer una trapera por el charco de lágrimas que queda ahí. Cada gota que va cayendo me hace llorar a mí. Porque yo no necesito más argumentos para saber que ahí está Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Claro que lo creo desde la razón. Tenemos todos los argumentos bíblicos, teológicos, filosóficos, hasta milagros eucarísticos. Pero basta ver esas personas que llegan con corazón duro a esos retiros espirituales. Basta verlos deshechos en lágrimas cuando miran a Jesús fijamente. Te mira Jesús, te bajas del árbol y asume las consecuencias de lo que has hecho hasta ahora. Y una de esas consecuencias de las que quisiéramos hablar hoy
Tal vez algo de lo que poco se habla es lo que hizo Zaqueo. Reparar. Zaqueo no se quedó solo con Jesús, además reparó lo que hizo. El daño que había hecho lo reparó. La reparación, una palabra muy poco común, incluso en nuestras predicaciones católicas, pero no saben la importancia que tiene en la vida espiritual. Hablar de expiación. Qué vital es esto, qué importante es esto. Y sin embargo, cuán poco se predica y cuán poco lo practicamos. Cometemos un pecado, los que tenemos conciencia de que Dios nos ama, vamos, corremos a la confesión, nos confesamos, el Padre nos absuelve y salimos como si nada hubiera pasado. ¿Ya? No pasó nada más. Bendito sea mi Dios. Oye, espera. Siento que Dios te perdonó. Y te perdonó de manera completamente gratuita. La pregunta es, ¿ya reparaste el daño que hiciste? ¿Cómo así? Sí, ya reparaste el daño que hiciste. Lo exige la virtud de la justicia. Ya reparaste el daño que hiciste a tu prójimo, el daño que hiciste a tu alma, el daño que le hiciste al corazón de Dios. Hay una virtud que se llama la virtud de la justicia y dice Santo Tomás que esta virtud consiste en dar a cada cual lo que se merece. Es la virtud que inclina al alma a dar a cada cual lo que se merece. No puede ser que yo simplemente traicione, engañe, ofenda, me confiese y haga como si no hubiera pasado nada. No pido perdón, no trato de resarcir el daño hecho, no trato de buscar la reconciliación. No puede ser que yo robe y luego salga de la confesión después de haber sido perdonado y no devuelva el dinero que robé. No puede ser que yo humille, me vaya y me confiese, salga de la confesión y no vaya a devolver a esa persona que humillé su dignidad, que había pisoteado. Tenemos que aprender a reparar. Wilson, ¿y si el daño que hice es irreparable? Si ya cometí un error que no se puede reparar, ¿qué hago entonces? Todavía puedes en Cristo reparar. Todavía puedes en Cristo suplicar perdón. Pienso en el asesino. ¿Cómo va a revivir al muerto? Es cierto que no lo puede revivir, pero es cierto también que él puede aplicar una vida completa para reparar. Entregarse a Dios, salvar otras vidas. Pienso en la niña que abortó engañada por aquella persona, por aquella amiga, o desesperada por sus padres que le presionaban. Wilson, ya no puedo resucitar a mi niño que ha muerto, ¿qué hago? Puedes reparar, no puedes hacer que él viva otra vez, pero puedes salvar muchos, puedes evitar que muchos mueran, puedes dar un paso más. Y puede que la muerte de ese niño signifique la vida de decenas de niños. Eso significa reparar el daño que hago a otras personas. Y tengo que buscar cómo hacerlo. Por eso, la caridad es el medio por excelencia de reparación. Hacer caridad, hacer el bien. Cuando uno tiene conciencia de ser pecador, como la tuvo en aquel momento Zaqueo, que entendía que era frágil, que entendía que era pecador, que entendía que Dios le estaba perdonando, lo primero que brota de mi corazón es caridad. Me siento en deuda. Tú me has amado tanto y yo he odiado demasiado. Tú me has amado a mí y yo lo he odiado a él, la he odiado a ella. Ahora yo quiero amar con el amor que tú me das. Lo que tenía Zaqueo en su corazón era el amor de Dios. Antes era su egoísmo y con su egoísmo robaba. Ahora era el amor de Dios que le hacía dar a mano abierta, a mano llena, a raudales a las personas aquello que él mismo había recibido. Y buscaba la manera de reparar. Y cuando uno entonces se siente pecador, un pecador perdonado, señores, la caridad brota espontáneamente. Uno de los termómetros que deberíamos nosotros usar frecuentemente en nuestra vida espiritual es preguntarnos cuán caritativo soy. ¿Qué tanta caridad estoy teniendo? Y no solo caridad económica. ¿Qué tanto tiempo estoy destinando a otras personas? ¿Qué tanta paciencia estoy teniendo con mis hijos? ¿Qué tanto amor escuchar a esa persona, visitar a ese enfermo? Tenemos 14 obras de misericordia frente a nosotros que podemos cumplir todo el tiempo. Los que tenemos hijos podemos cumplir esas 14 obras de misericordia todos los días, todo el tiempo, 24 horas del día.
Podemos ejercitar la caridad. Y entonces cuando uno sabe que es pecador, uno no empieza a decir, no, pero es que ya demasiado, he dado mucho. No, porque uno siempre se siente como debiendo, como en deuda con Dios. Cuando uno tiene esa sensación de estoy en deuda con Dios, la caridad brota espontáneamente. Pero cuando uno tiene la sensación del fariseo, esa sensación de, Señor, no soy yo el que te debo a ti, eres de alguna manera tú el que me debes a mí, de alguna manera, porque yo he rezado mucho, porque he ido a muchas misas, porque hago muchos rosarios. Qué mala aproximación a la fe, qué mala aproximación a Dios. Recuerda que ese fariseo no salió justificado, pero el publicano arrepentido sí. Esa relación prepotente con Dios, esa relación transaccional, esa relación donde yo le digo a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo rezo tanto, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este revés económico? Si yo permanentemente estoy haciendo el bien a otras personas, mira cuántas misas, mira cuántas novenas. Oye, ¿acaso crees que Dios te debe algo por eso? Como me decía una señora una vez, Wilson, qué pecadito de mi Dios, qué pesar. Yo, ¿por qué? Porque no fui a misa el domingo, qué pesar de mi Dios. Yo le dije, ay señora, qué pesar de usted, qué pecadito de usted, que no fue a misa el domingo. Dios no es menos Dios porque usted no haya ido a misa el domingo, pero usted es menos santa porque no fue. Dios no te debe nada. Dios no necesita, estrictamente hablando, de nuestra oración, de nuestra plegaria. Somos nosotros los que necesitamos de ella, de esta oración, de esta plegaria, de la caridad. Somos nosotros los que la necesitamos para podernos llenar, para poder experimentar su amor, para poder dar amor a otras personas. Necesitamos reparar el daño que hacemos a otros. Pero necesitamos reparar también el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Porque cuando pecamos, deformamos nuestra voluntad. Cuando pecamos, no solamente nuestra alma se ensucia, además nuestra voluntad se debilita, nuestro entendimiento se oscurece. Cuando uno repara, fortalece su voluntad. Y si un medio por excelencia para reparar el daño que hacemos a los otros es la caridad, un medio por excelencia para reparar el daño que nos hacemos a nosotros mismos es la mortificación y el amor. Y la oración. La mortificación y ese amor que se expresa en la oración. Vamos a ver. El joven nunca había probado la droga. Estaba en una fiesta y le dieron tusi. Tómate tu tusi. Tómate tu porro. El joven jamás había hecho eso. Termina fumando. Experimenta, prueba, hay un daño a su alma, hay un daño a Dios, hay un daño a los demás, sus papás defraudados, esos papás que se habían esforzado por hacer que su hijo creciera bien, un buen colegio, una buena universidad. Claro, hay un daño por todas partes. Pero ahora concentrémonos en el daño que nos hacemos a nosotros mismos con el pecado. Todo pecado es esclavitud. Vas a mirar al que está a tu lado y le vas a decir eso. Todo pecado es esclavitud. Díselo. Todo pecado esclaviza. No hay un solo pecado que libere. El pecado siempre esclaviza. El vicio siempre esclaviza. Vamos a ver, yo no conozco a alguien que me diga, Wilson, ¿sabes qué? Yo soy esclavo de la honestidad. No, usted perfectamente en cualquier momento puede dejar de ser honesto. Nadie lo obliga. Usted no tiene como una fuerza interior que le obliga a decir siempre la verdad. Usted en cualquier momento puede decir, digo mentiras. Porque la virtud siempre es libre. Yo no conozco a alguien que diga, oye, Wilson, ¿sabes qué? Yo soy un esclavo de la humildad. No soy capaz de ser soberbio, no me sale. Veo una imagen de San Martín de Porres y me provoca decirle, bájate, que me toca a mí. No. Usted en cualquier momento puede dejar de ser humilde. No conozco a alguien que diga, Wilson, yo soy un esclavo de la pureza. Es que intento ver mujeres mal vestidas y no soy capaz. No, es al revés. Usted es esclavo de la droga. ¿Por qué? Porque usted intenta salir de la droga y vuelve a caer. El que lo aprisiona es el vicio. Usted es esclavo de esa lujuria. Tú y yo somos esclavos de esa soberbia. Porque intentamos vencer esa lujuria, esa soberbia, y de repente volvemos a caer una y otra vez. El pecado siempre esclaviza, la virtud siempre libera.
¿Y por qué? Porque una vez se prueba el pecado, nuestra voluntad se deforma. Y hay que reparar esa voluntad. Ya estamos reparando al otro con la caridad. Ahora hay que reparar esta voluntad herida con mortificación y con oración. Y lo que sucede es que nosotros somos demasiado cómodos. Vivimos en una zona de completo confort. Estamos en la generación de la comodidad. Todo está a la distancia de un clic. Antes uno tenía que ir a mercar, antes uno tenía que ir a pagar el televisor, antes uno tenía que, por Dios, hacerlo todo. Ahora usted desde la poltrona de su casa, merca con un celular, apaga con un control el televisor, todo se lo traen acá, calientito, a poco te visten, te bañan, te cepillan, te limpian la pompis. Todo no lo hacen. Estamos en una generación de perezosos. Y yo no digo que sea malo, es decir, la generación que nos tocó vivir, pero desafortunadamente eso sí ha generado un problema en nosotros, y es que nos cuesta dificultad el esfuerzo. Vivimos en la ley del menor esfuerzo. Cualquier cosa que nos implique un combate interior, que nos implique una lucha, la rechazamos. Y por eso tenemos una voluntad débil, endeble, frágil. Por eso nos proponemos algo con firmeza y a los 5 minutos lo dejamos. A ver, ¿cuántos de ustedes han entrado a cursos de inglés y lo han dejado a mitad de camino? Levanten la mano. Miren esa multitud. Levanta tu hand. ¿Cuántos hemos intentado aprender a tocar guitarra y dejamos el curso a mitad de camino? ¿Cuántos entramos a una carrera de la universidad y nos salimos al primer semestre porque era muy dura? Y podemos así pasar toda la noche diciendo cosas que demuestran nuestra fragilidad. Tenemos un carácter endeble, frágil. ¿Y qué pasa? El pecado daña todavía más esa voluntad. El joven, le decía ahora, consume tusi. Se va y se confiesa. El padre lo absuelve. Salió de la confesión. Pregunto, ¿el joven que sale de la confesión después de probar el tusi por primera vez sale exactamente igual a como estaba antes de probar el tusi? No. Su alma sí, pero su voluntad no. Su alma sale limpia, pero su voluntad sigue herida. Supongamos que su voluntad apuntaba a Dios, y en el momento en que consumía esa porquería, su voluntad se deformó y ya no apunta a Dios. Y ese esfuerzo de volver a enderezar la voluntad se llama reparación. Hay que reparar esa voluntad dañada, herida. Y se repara con mortificación. Empieza uno a ayunar todos los viernes a pan y agua. Empieza uno a soportar un poquito de frío, a soportar un poquito de calor. Empieza uno a no quejarse por todo. Que me duele la cabeza, que qué hambre, que qué sed, que qué sueño. Empieza uno a quedarse callado y a ofrecer para que mi voluntad se vuelva fuerte. Empieza uno a hacer el segundo heroico. Suena el reloj y me levanto inmediatamente. Suena la alarma y me levanto inmediatamente porque voy a reparar ese daño que le hice a mi voluntad. Eso es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo reparó. El daño que había hecho él era a los demás. Reparó con caridad. Pero tú y yo hacemos mucho daño a nuestra propia voluntad y empezamos a reparar. Y reparar significa que hoy voy a comer al restaurante. Pues no restaurante fino, no restaurante de mantel, voy a comer chunchurria en el parque. Venga para acá la chunchurria. Y si me gusta mucho la chunchurria, Wilson, mire a ver que no le gusta. Mire a ver que no apetece tanto. Mire a ver cómo hace para no darle tanto gusto a su carnalidad. Para empezar a reparar, para empezar a fortalecer de nuevo una voluntad que hoy es frágil, que hoy es débil. Y por eso intentamos tantas veces ser buenos y no somos capaces. Por eso decimos, sí Señor, voy a empezar a ir a misa todos los domingos. Y el primer domingo me agarró la misa en un paseo y digo, bueno, empiezo el próximo domingo. Y el siguiente domingo llegué demasiado cansado del entrenamiento de fútbol, el otro domingo sí empiezo. O empieza uno a prometerle a Dios el rosario todos los días, sí Señor, y uno empieza el primer día muy animado. Al segundo día uno ya rezó el último misterio del rosario, como hablando en lengua. Y los hijos muertos de risa. Todos nos llegamos a reír viendo a nuestros papás dormirse mientras rezaban el rosario, no. Eso era un show.
Ya después uno dice, bueno, de pronto no el rosario completo, un misterio. Empieza uno a mermarle, a mermarle. ¿Cómo vas a fortalecer tu voluntad, hijo mío? ¿Cómo vas a reparar el daño que le hiciste a tu voluntad si no es esforzándote, sacrificándote, mortificándote, siendo capaz de tomar decisiones? Empieza con algo pequeño. Naturalmente, si toda la vida has vivido en el pecado, pues será difícil que empieces un ayuno de 40 días a pan y agua como lo hace gente. Yo conozco gente que hace 40 días ayuno a pan y agua. Me parece admirable, admirable. Pero tal vez no seas capaz, o de pronto Dios te dará la gracia, como hemos visto en algunos casos. Lo normal es que progresivamente vamos fortaleciendo nuestra voluntad, vamos progresivamente reparando el daño que le hemos hecho a esa voluntad. Pero también se daña nuestro entendimiento. No solamente nuestra voluntad queda herida, debilitada, sino nuestra razón. Cuando pecamos, empezamos a justificar el pecado. Y para consumir esa basura, tuviste que engañarte a ti mismo. Y decir, tal vez no sea tan grave. Y decir, oye, pero hubo gente que consumió esto y no le pasó nada. Y decir, esto ya es algo normal. Y así en cualquier pecado. Hay que reparar el daño que se le hizo a tu voluntad, pero además hay que reparar el daño que se le hizo a tu entendimiento. Y para eso es importante la lectura de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios que te purifica la cabeza, que te purifica las ideas. Esa lectura orante de la palabra de Dios, lo que llamamos lección divina, esa lectura de vida de santos, lo que hace es reparar en ti esas ideas falaces que el demonio sembró. ¿Saben ustedes que lo primero que hizo Satanás con Eva fue engañarla, fue confundirla? Primero le explicó el mandamiento de Dios de manera equivocada. Le dijo primero, oye, ¿es verdad que Dios les prohibió comer de cualquier fruto del jardín? Miren qué estaba haciendo el demonio. Estaba explicando erróneamente el mandamiento, lo que hace todavía hoy. Oye, ¿es verdad que porque tú eres católica, entonces tú no te puedes volver a reír en toda tu vida, no te puedes divertir? ¿Es verdad que porque tú eres católico y te estás consagrando, entonces el sexo es algo malo y horrible? El demonio trata primero de desfigurar el mandamiento de Dios. Cuando no lo logra, cuando se encuentra una persona bien plantada que dice, no es cierto, no es cierto, un santo triste es un triste santo. San Pablo dice, os pido a todos, estad alegres, os lo repito, estad alegres. O el tema de la sexualidad, oye, no es cierto que Dios diga que el sexo sea algo malo, es que Dios dice que sea dentro del contexto del matrimonio. Pero ¿sabes qué pasa? Que te pones a hablar con el demonio y el demonio es más inteligente que tú y que yo y te enreda. Y entonces Eva le dijo, Señor, el Señor me dijo que no comiera de este fruto, de los otros sí, porque si comíamos de él moriríamos. Y Satanás le dijo, no es cierto que morirás. Joven, no es cierto, te dirá el demonio, que si consumes droga te vas a quedar ahí, te vas a volver un habitante de calle, vas a quedar por ahí tirado en una cuneta, apuñalado. No, esos son casos excepcionales. No es cierto. No es cierto, niña, que si te acuestas con tu novio, pues no te va a funcionar el matrimonio, vas a quedar embarazada, te van a rechazar. No, hombre, no es cierto. Todo el mundo lo hace. No pasa nada. Siempre el demonio trata de enredar tu entendimiento, de que no cumplas la voluntad de Dios, de que ni siquiera la entiendas. Entonces necesitamos reparar leyendo la palabra. Necesitamos reparar escuchando la verdad del Evangelio. Necesitamos reparar diciéndole al Señor, purifica mi entendimiento, Señor, que yo no sé nada. Como Sócrates di, yo solo sé que nada sé. Y no le creo al mundo, te creo a ti, Señor. Te creo a ti. Reparamos entonces el daño a los demás con caridad, como Zaqueo. Reparamos el daño en nosotros mismos con mortificación, cuando es nuestra voluntad la que se hiere, con oración pidiéndole a Dios que nos regale la gracia de ser puros y limpios, con lectura de la palabra cuando es nuestro entendimiento, nuestra inteligencia la que quedó ofuscada. Pero también tenemos que reparar el corazón de Jesús y de María, reparar el daño que cometemos contra Dios. Y alguno dirá, pero a Dios ¿qué le importa? Dios está allá. Cuando yo peco, ¿qué le va a doler a Dios? Oye, ¿qué no te basta la parábola del hijo pródigo para entender que Dios tiene un corazón compasivo, tierno, misericordioso y que por supuesto que le duele cuando tú pecas?
Ciertamente no le ofendes directamente a él, pero es que a qué padre no le duele que su hijo, que tiene un banquete servido en su casa, su hijo que tiene una habitación enorme, con una cama caliente, su hijo que tiene comida de sobra en el hogar, ¿a qué padre no le duele que ese hijo esté muriéndose de frío mientras trata de alimentarse con algarrobas de cerdos? Y por eso ese viejo, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, se asomaba en la ventana, esperando que en aquel horizonte se dibujara la silueta de su hijo. Y seguramente la gente le decía: no va a volver, no se lastime más, debe estar disfrutando mucho por allá. Y al viejo no le importaba. El viejo esperaba, y por las mañanas veía a alguien, se ilusionaba. No era mi hijo. Hasta que llegó el día, hasta que era inconfundible esa silueta. Ese hijo no venía erguido, no venía prepotente como cuando se fue con las riquezas. Ese hijo venía con la cabeza agachada. Ese hijo venía con la dignidad en el suelo. Ese hijo venía arrastrando el lastre de su propio pecado. ¿Y sabes qué pasó? Que dice Jesús que ese papá, cuando lo vio, salió corriendo. No le importaron sus años, era un viejo, y no le importó, salió corriendo. Y aquel joven no podía creer que ese fuera su papá, el viejo que venía corriendo, no podía creer que ese fuera su papá. Pero ¿cómo es posible que ese sea mi papá? No puede ser. Yo soy un miserable, no puede ser mi papá el que me viene a recibir. Y cuando lo veía de cerca, él no podía creer que ese papá tenía sus ojos bañados en lágrimas. Y se fue a abrazarlo. Y cuando su papá le abrió los brazos, ese joven decía: no, pero estoy sucio, huelo a cerdo. Y el cerdo es el animal impuro para los judíos. No puede ser que venga mi papá a abrazarme. Y dice el Evangelio, dice Jesús, que ese papá no solo lo abrazó, se colgó en su cuello y lo llenó de besos. Y no le importaba el sabor a cerdo, no le importaba el sabor a mugre, no le importaba, lo llenó de besos. El pelado tenía un discurso completamente preparado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Saben? El papá ni le escuchó. El papá solo dijo: traigan por favor un nuevo vestido, cambien las sandalias, un nuevo anillo, maten el becerro cebado y armen una fiesta, porque ese hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Ese hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Claro que le duele a Dios cuando pecas. Claro que le desgarras su corazón. Claro que ese papá llora día y noche, esperando que un día como hoy regreses a su casa. Claro que ese corazón queda aporreado, herido. Sí, es Dios, pero es que también es un papá. Claro, es Dios, el omnipotente, el omnisciente, el omniperfecto. Pero Jesús nunca dijo a su Padre: oh, omnipotente. Lo es. Pero Jesús nunca dijo omnisciente, omnisapiente. No. Jesús siempre le dijo: Abba, Abba, Padre, papito, papito hermoso. Cuando recen, digan: Abba, papá, papito nuestro. Es un padre. Y ese corazón de ese padre es rasgado cada que tú y yo nos herimos, cada que tú y yo pecamos, cada que tú y yo deformamos nuestra voluntad, cada que tú y yo entenebrecemos nuestro entendimiento, cada que tú y yo crucificamos su corazón en el hermano. Porque también nos dijo Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguientes: cada que hicieron esto con uno de mis pequeños, conmigo lo hicieron. Claro que sufre cuando desprecias a tu prójimo, porque ahí está Él. Porque Él sufre también en el anahuín, en el pobre de Yahvé, en el pobre y desamparado. Por eso hay que reparar también el daño que cometemos contra su corazón. Y estos son los daños indirectos. Pero además, claro que le desgarra el corazón al Padre ver cómo nosotros ultrajamos nuestra dignidad, pero además ultrajamos la fe, pero además venimos y comulgamos en pecado mortal, pero además pisoteamos su iglesia, pero además hablamos contra su madre. Claro que le duele. Claro que el corazón de Jesús se desgarra. De hecho, una de las intenciones que le pidió la Virgen María a los pastorcitos de Fátima para los sábados reparadores, los 5 primeros sábados en reparación, era reparar
el dolor del corazón de Jesús y de María por las ofensas contra la virginidad de Nuestra Señora. Es increíble, pero a Dios le duele. Es increíble, pero tenemos que reparar ese corazón. Es increíble, pero ¿quién lo fuera a creer? Dios tiene un corazón mucho más humano que el tuyo, aunque es Dios. Cuando las personas vienen, profanan la Eucaristía, comulgan el pecado mortal, cogen la hostia de cualquier manera, como si fuera un pedazo de galleta. Cuando las personas vienen a la misa a chatear, celular, claro que eso hiere el corazón de Dios. Claro que hay que reparar esas ofensas. Ahora, cerca de esta festividad de Halloween, no es sino empezar a ver noticias. Tenemos la terrible noticia de este niño que fue brutalmente asesinado en un rito satánico, aquí en nuestra Antioquia católica, brutalmente asesinado por una secta satánica. Claro que eso parte del corazón de Dios, pero además, la cantidad de sacrilegios que se cometen por estas épocas, hostias robadas, pisoteadas, utilizadas en aquelarres. Claro que hay que reparar, hay que reparar. Y por eso hacemos vigilias de reparación. Y por eso hacemos ayunos en reparación. Y le decimos a Dios, aquí están tus hijos, Señor, que no somos perfectos, pero queremos ser fieles. Y si todo el mundo te ofende, Señor, yo no te ofendo. ¿Sabes qué? Jesús necesita a alguien en quien reposar su cabeza. Jesús está hoy de nuevo en el Getsemaní. Y tú y yo podemos escoger si somos Judas, que le traicionamos y le crucificamos, si somos Pedros que le negamos, o si somos Juanes y Marías, que firmes al pie de la cruz le decimos, aquí estamos, Señor. Y aquí estamos para reparar tu corazón. Y aquí estamos para reparar el Inmaculado Corazón de María. Y si ellos no te aman, yo te amo por los que no te aman. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en reparación, en expiación, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Entonces reparamos no solo por nuestros pecados, pero además por los pecados del mundo entero. Supongamos que vienes caminando ya en la vida espiritual y llevas años y por gracia de Dios te has mantenido fiel y llevas años sin pecar mortalmente y le dices al Señor, aquí estoy, no he pecado, no tengo que reparar de los últimos años. Ok, en reparación de tus pecados y los pecados del mundo entero. Tenemos que reparar por los pecados de la humanidad. Nuestra iglesia se está deshaciendo en pedazos porque no hay nadie que la repare. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco está en ruina, repárala. Dios suscitó a Francisco de Asís en el siglo XIII para que su vida entregada, inmolada, ayudara a reparar una iglesia que se hacía trizas. Claro que la iglesia se sostendrá hasta el fin de los tiempos, pero Dios te llama a ti y a mí, nos llama a nosotros a ser santos para reparar los cimientos de esta iglesia que están a punto de desbaratarse, a punto de caerse, a punto de colapsar. Un sínodo alemán, un sínodo de obispos que está proponiendo todo lo contrario a la palabra de Dios, todo lo que quieras que el mundo propone, ese sínodo alemán lo quiere para toda la iglesia. Y ni qué decir de la crisis en que nos encontramos ahora en la iglesia holandesa, ni qué decir de la crisis en que nos encontramos ahora en nuestra propia iglesia colombiana. Doctrinas por acá, doctrinas por allá. Te vas a confesar de algo que el catecismo dice que es claramente pecado y a veces salimos a ser regañados. ¿Qué situación tan difícil estamos viviendo? Y entonces, nos vamos de la iglesia como Martín Lutero y entonces, ¿armamos una nueva iglesia nosotros o nos dedicamos a reparar esta casa? Ciertamente es Dios el que la salva, pero hay un misterio sublime y es que tu mortificación, tu oración, tus comuniones reparadoras, tu adoración al Santísimo, esa mortificación de estar de rodillas un tiempo, unida a Cristo, tiene valor redentor. Y miren lo que dice una bellísima encíclica del Papa Pío XII. Es de lo más impresionante que he escuchado en una encíclica. En el numeral 19 de la encíclica Mystici Corporis Christi del Papa Pío XII, dice el Papa: misterio verdaderamente tremendo
y que jamás se meditará bastante, el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, dirigidos a este objeto, y de la cooperación que pastores y fieles, singularmente los padres y madres de familia, han de ofrecer a nuestro divino Salvador. Eso fue lo que la Virgen le dijo a los pastorcitos en Fátima. Oigan, muchas almas se condenan porque no hay quien ore y se mortifique por ellas. Qué providencial que el Señor nos haya puesto este Evangelio justo en el contexto de una celebración tan pagana como la fiesta del Halloween, en la que tantos sacrilegios se cometen. Yo no vengo acá a hablar de disfraces o no disfraces. Yo vengo a exhortarles, queridos amigos, para que reparemos el corazón de Jesús, el corazón de María, para que nos mortifiquemos, para que ese día vamos al Santísimo, para que ayunemos, para que le digamos al Señor, aquí hay uno, Señor, que quieren reparar. Y si tú encuentras esa noticia terrible de un niño que fue brutalmente asesinado por una secta satánica, y eso no conmueve tu corazón, si tú encuentras una noticia que dice que un sagrario fue violentado, y sacaron las hostias y se las robaron, y tú dices, no pasa nada, Dios es grande, significa, querido amigo, que te falta amor por Dios. Porque uno no puede quedar impávido ante el dolor de quien ama. Uno no dice, mi hijo, perdió una mano, no pasa nada, ahí, guapito, él va aprendiendo. No, hombre, a usted el dolor del que usted ama, a usted lo conmueve, a usted lo enternece. Hay un sacrilegio, usted inmediatamente dice, oh Jesús, perdón. Inmediatamente te pones de rodillas y dices, reparo, Señor, el dolor que sintió tu corazón con esos ultrajes. Alguien blasfema y tú dices, Señor, ese te engaña, ese te blasfema, ese te insulta, yo reparo, yo te amo, Señor. Tenemos un corazón sensible al amor. La reparación hace que nuestro corazón se vuelva sensible al amor. Y Jesús no se siente solo en su pasión, en esta pasión que está viviendo ahora en su cuerpo místico que es la iglesia. Y nos dicen vigilia de reparación y decimos sí, y que toda la noche aquí estoy, y que va a ser cansado, que va a ser agotado, que después de estar con mis hijos todo el día, irme a una vigilia, sí, aquí estoy, Señor. Y si en algo este cansancio puede reparar todo el dolor que te causé cuando pecaba, o el dolor que te siguen causando hoy aquellos que amo, o aquellos que están lejos, si en algo este cansancio puede reparar, pues lo ofrezco y reparo. He ahí la clave de todo, el ofrecimiento. Y unir todo esto a Cristo. Y se repara con el contraataque. Una regla de San Ignacio decía, agere contra, contraatacar. Si el demonio te tienta con un vicio, tú contraataca con la virtud opuesta. Aquí pasa lo mismo. Si hay sacrilegios de la Eucaristía, entonces yo voy a la Eucaristía con más devoción. Si se robaron el sagrario, entonces yo voy a reunir a toda la parroquia para que haya un sagrario más lindo. Si profanan a la Virgen, entonces yo voy a organizar una ceremonia mariana y una procesión. Si están denostando la iglesia, entonces yo públicamente voy a mostrarme defensor de mi amada iglesia y voy a defender al Papa y a los obispos. Voy a reparar haciendo lo contrario. Y todo pecado se debe reparar. Y estamos llamados a eso. Es lo que hizo Zaqueo. Sé que para muchos es extraño lo que estamos hablando hoy. Y es tal vez la primera vez que lo escuchan en sus vidas. Pero créanme, mucha de la ruina que tenemos hoy en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, es falta de la conciencia que tenemos de reparar el daño que hemos hecho. Y esto se ha extendido hasta nuestra sociedad. Vemos jóvenes que fueron formados en una cultura de solo derechos, pero de nada de deberes. Exigen sus derechos, mis derechos, salen, destrozan todo lo que encuentran. Derechos, ok, y tus deberes, y la responsabilidad que debes asumir ante tus actos. No estamos formados en esa cultura, queridos amigos, y la fe cristiana nos exige aprender a reparar. Se lo digo yo, que soy el primero que necesita aprender a reparar, el primero que necesita volver a reparar. A uno se le va endureciendo el corazón, es que es así. Yo miro hacia atrás en mi proceso de conversión y yo digo, hace años era yo más sensible al dolor de Jesús. Hace años me dolía más un sacrilegio, como que te vas acostumbrando. Otro sacrilegio, bendito sea mi Dios. Como lo que pasa con las noticias, otra masacre, bendito sea mi Dios. ¿Qué le vamos a hacer?
No perdamos la sensibilidad de nuestro corazón. No perdamos eso. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer un momento de reparación. Vamos a ofrecer un momento de mortificación, precisamente reparando, en primer lugar por nuestros pecados, pero además reparando por los pecados del mundo entero. Si puedes abrir tus manos en posición de cruz, ábrelas como si estuvieras crucificado. Vamos a empezar a sentir un dolor en nuestros hombros. Lo que hemos pecado por placer, pues necesitamos repararlo con un poquito de sacrificio. Hemos huido deliberadamente a todo lo que signifique dolor, pues con un momento como estos, lo que hacemos es decirle a Dios: Señor, quiero reparar tu corazón por todas las heridas, por todos los ultrajes. Aquí estoy, Señor. Si otros te ofenden, yo no te quiero ofender. Si otros te escupen, yo te quiero besar. Si otros te crucifican, yo te quiero abrazar. Repitan conmigo: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Queridos amigos, y para reparar el daño que le hacemos a otros, la caridad es importante. Si para reparar el daño que nos hacemos a nosotros mismos, la mortificación, la oración, la lectura de la palabra es vital. Para reparar el daño que se le hace al corazón de Jesús y al corazón de María, la clave es la adoración a Jesús, la veneración a María, el amor, reparar con amor. Vamos a reconocer humildemente que hemos pecado. Vamos a reconocer humildemente que hemos sido nosotros los que lo hemos montado en aquel madero. Vamos a reconocer humildemente que no nos ha dolido el hecho de que otros le ofendan. Vamos a ponernos en su presencia y vamos a desnudar nuestra alma. Aquí estoy, Señor, tal como soy, duro de corazón. Ni me duele, Señor, en ocasiones ofenderte. Hoy te suplico que regales a mi corazón el don de la contrición. Que me regales un tal amor, un amor tan fuerte, un amor tan noble, tan grande. Que me duela, Señor, tu dolor. Que me duela verte lacerado, que me duela ver tu corazón atravesado por espinas que todavía hoy te ponemos. Que me duela, Señor, ver el corazón de tu madre traspasado 1 y 1000 veces por mi lujuria y por la del mundo, por mis pensamientos y por los de todos aquellos que con ellos te ofenden. Oh, mi Señor, aquí está tu pueblo que pide misericordia. Tu pueblo que merece todo tipo de castigos, y sin embargo tú has sido tan compasivo con nosotros. Hoy reparamos con todo nuestro corazón todo el daño que hemos cometido, y que este pequeño dolor, que este pequeño sufrimiento que estamos padeciendo sea por lo menos un poquito de amor expresado que repare tu corazón y el de tu madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Y decimos con fuerza: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.